En las colinas doradas de Valdemar, donde el poder se heredaba como una maldición y el orgullo era más fuerte que el amor, una mujer extranjera estaba a punto de desafiar siglos de tradición. Ella había perdido todo: su esposo, su país, su fortuna, pero conservaba algo que ningún título nobiliario podía quebrar: su dignidad. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de supervivencia se convirtió en la batalla más intensa que ese ducado había visto jamás. Una historia donde el desprecio se transforma en respeto y donde una viuda demuestra que el verdadero poder no está en los títulos, sino en el coraje de defender lo que es justo. Si esta historia te emociona tanto como a nosotros, suscríbete ahora al canal y comenta de qué país nos estás viendo. ¡Comencemos! El carruaje se detuvo con un crujido seco frente a la plaza principal de Valdemar. Era octubre de 1887, y las hojas doradas caían como lágrimas sobre el empedrado irregular. Elena Dubois bajó lentamente, aferrando su pequeña maleta de cuero gastado. Sus zapatos negros tocaron la tierra española por primera vez, pero su corazón ya conocía el peso del exilio. Tenía 32 años, pero la pérdida había tallado líneas prematuras alrededor de sus ojos verdes. Su vestido de luto, aunque elegante, mostraba signos de un viaje largo y difícil. El cabello castaño, recogido en un moño austero, enmarcaba un rostro que conservaba la belleza a pesar del dolor. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó el cochero, pero Elena ya estaba mirando hacia el imponente palacio que se alzaba sobre la colina. La plaza bullía con la actividad matutina. Comerciantes gritaban precios, mujeres charlaban junto a la fuente central y niños corrían entre las piernas de los adultos. Pero cuando Elena comenzó a caminar, las conversaciones se detuvieron. Los susurros la siguieron como sombras. «Es extranjera. Miren su ropa. Está de luto. ¿Qué querrá aquí?». Elena mantuvo la barbilla alta. Había aprendido que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. Se dirigió hacia la posada El Cisne Dorado, donde había acordado hospedarse mientras buscaba trabajo. El posadero, un hombre robusto con barba gris, la recibió con cortesía fría. «¿Es usted la señora francesa?». «Señora Dubois», respondió Elena con acento marcado, pero español correcto. «Tengo la habitación reservada». «Por supuesto, pero debo advertirle, aquí las cosas son diferentes. Los extranjeros, bueno, no siempre son bien recibidos». Elena asintió. Lo había esperado. Subió a su pequeña habitación y se sentó en la cama estrecha. Desde la ventana podía ver el palacio del duque don Alfonso de Valdemar. Las torres se alzaban como dedos acusadores contra el cielo nublado. A la tarde siguiente, Elena se dirigió a la casa de la señora Martínez, quien, según le habían dicho, necesitaba una institutriz para sus hijos. Caminó por calles estrechas, observando las casas de piedra y los balcones de hierro forjado que caracterizaban la región. «Lo siento, señora Dubois», dijo la señora Martínez tras una breve entrevista. «Su francés es excelente y sus referencias parecen apropiadas, pero mi esposo prefiere una española para educar a nuestros hijos». La tercera, la cuarta, la quinta entrevista terminaron igual. Siempre la misma excusa educada. Siempre la misma sonrisa falsa. Elena comprendió que su nacionalidad era una marca que la perseguiría por toda España. Al séptimo día, cuando sus ahorros se agotaban peligrosamente, Elena escuchó que el palacio ducal necesitaba personal. Era su última opción, aunque la idea de trabajar para el hombre más poderoso de la región la llenaba de aprensión. Se dirigió al palacio aquella mañana gris. Los guardias la miraron con desconfianza antes de permitirle pasar. Caminó por jardines perfectamente cuidados, donde cada rosal parecía podado con precisión militar. En el patio principal, un grupo de sirvientes se había reunido. Elena se acercó tímidamente, cuando de pronto, las grandes puertas del palacio se abrieron con estruendo. Don Alfonso de Valdemar apareció en el umbral. Tenía 38 años y su presencia llenaba el espacio como una tormenta. Alto, de hombros anchos, vestía un traje negro impecable que resaltaba su porte aristocrático. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, enmarcaba un rostro de líneas duras y ojos grises que parecían atravesar las almas. «¿Quién es esta mujer?», preguntó con voz que resonó en el patio.
El mayordomo se acercó nervioso. «Excelencia, es una candidata para el puesto de...» «No me importa el puesto», interrumpió el duque, clavando su mirada en Helena. «Pregunto quién es. No reconozco su cara». Helena sintió que todas las miradas se posaban sobre ella. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Respiró profundo y dio un paso adelante. «Soy Helena Dubois, Excelencia. Vengo de Francia en busca de trabajo». El duque la estudió de pies a cabeza con una mirada que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Una sonrisa despectiva curvó sus labios. «Francesa», murmuró como si la palabra fuera un insulto. «¿Y qué cree que puede hacer aquí una extranjera como usted?» El desprecio en su voz fue como una bofetada. Helena sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la compostura. «Puedo enseñar idiomas, música, literatura. Tengo experiencia como institutriz. No necesito que una extranjera eduque a nadie bajo mi techo», la cortó bruscamente. «España tiene suficientes mujeres capaces». Los sirvientes miraron al suelo, incómodos. Algunos comenzaron a alejarse, como si presenciaran algo vergonzoso. «Pero, Excelencia», intervino el mayordomo, «la señora tiene referencias excelentes y... ¿no me escuchó?» La voz del duque se alzó peligrosamente. «No quiero extranjeros en mi casa, especialmente franceses». Helena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Era su última oportunidad, y la estaba viendo desvanecerse ante sus ojos. Pero algo en el tono despectivo del duque encendió una llama que creía extinguida. «Con todo respeto, Excelencia», dijo con voz temblorosa pero firme, «ser francesa no me hace menos capaz de hacer mi trabajo». El silencio que siguió fue absoluto. Los pájaros parecieron dejar de cantar. El duque la miró como si fuera la primera vez que alguien se atrevía a contradecirlo en su propio palacio. «¿Cómo se atreve?», susurró con voz helada. «¿Cómo se atreve una refugiada a dirigirse a mí de esa manera?» La palabra refugiada cayó como un martillazo. Helena sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero las contuvo. No les daría la satisfacción de verla llorar. «No soy una refugiada, Excelencia. Soy una viuda que busca un trabajo honesto». El duque se acercó lentamente. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en el empedrado. Se detuvo tan cerca que Helena pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. Pudo sentir el aroma de su colonia cara mezclado con algo más peligroso: poder absoluto. «En mi tierra», dijo en voz baja, solo para ella, «las viudas extranjeras que no saben cuál es su lugar aprenden rápido o se marchan». Helena alzó la barbilla. Sus ojos verdes se encontraron con los grises de él sin pestañear. «Entonces tendré que aprender, Excelencia». Por un momento algo parpadeó en los ojos del duque. Sorpresa, quizás, o algo más peligroso: interés. Se apartó bruscamente y gritó al mayordomo: «Denle trabajo en las cocinas. Si quiere quedarse tanto, que friegue platos». Y sin otra palabra se dirigió hacia el palacio, dejando a Helena temblando en el patio, con el sabor amargo de la humillación en la boca y la certeza de que había comenzado una batalla que cambiaría todo. Los sirvientes la miraron con una mezcla de compasión y respeto. Habían visto a muchos doblegarse ante el duque, pero esta extranjera, esta viuda francesa, había plantado cara al hombre más temido de Valdemar, y él no lo había olvidado. Helena pasó su primera noche en el palacio en un pequeño cuarto del sótano que compartía con las criadas de cocina. Las paredes de piedra sudaban humedad, y el colchón de paja crujía con cada movimiento. Pero había dormido en lugares peores durante su huida de Francia. Al amanecer, María González, la cocinera principal, la despertó con suavidad. Era una mujer de 50 años, cabello gris recogido en una trenza, y ojos oscuros que habían visto demasiado. «Levántate, francesa. El trabajo en la cocina del duque comienza antes del alba». Helena se vistió rápidamente con el uniforme gris que le habían dado: falda hasta los tobillos, blusa de mangas largas y un delantal blanco que debía mantener impecable. Sus manos, que una vez tocaron pianos en salones parisinos, ahora se preparaban para fregar ollas. La cocina era un hervidero de actividad. Enormes chimeneas rugían con fuego, ollas de cobre brillaban colgadas de ganchos, y el aroma de pan fresco se mezclaba con especias exóticas.
Elena se sintió abrumada. Tu trabajo es simple, le explicó María mientras le entregaba un mandil más grueso. Lavar platos, limpiar mesas, obedecer órdenes, nada más. ¿Y nada menos?, preguntó Elena con una sonrisa que sorprendió a la cocinera. María la estudió con curiosidad. Eres diferente a las otras. La mayoría llega aquí llorando después de enfrentar al duque. Las lágrimas no lavan platos. Durante las primeras horas, Elena trabajó en silencio, observando la compleja coreografía de la cocina. Cada sirviente tenía su lugar, su ritmo, su propósito. Era como una máquina perfectamente lubricada al servicio del hombre que la había humillado. Al mediodía, mientras limpiaba copas de cristal, escuchó pasos pesados acercándose. Los sirvientes se tensaron inmediatamente. Don Alfonso entró a la cocina como una tormenta. Su presencia llenó el espacio, haciendo que el aire se sintiera más espeso. Llevaba ropa de montar, pantalones de cuero, botas altas y una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada. María, necesito que prepares una cena especial para esta noche. El marqués de Castilla viene con su familia. Por supuesto, Excelencia. ¿Algo en particular? El duque estaba a punto de responder cuando sus ojos se posaron en Elena, que continuaba lavando copas sin alzar la mirada. Una sonrisa sardónica curvó sus labios. ¿Cómo está adaptándose nuestra refugiada francesa? Elena sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. Respiró profundo y alzó la vista. Muy bien, gracias, Excelencia. ¿Solo muy bien? El duque se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Esperaba que una mujer de su refinada educación encontrara este trabajo más desafiante. El sarcasmo en su voz era cortante. Elena dejó la copa sobre la mesa y se enfrentó a él. Cualquier trabajo honesto tiene su dignidad, Excelencia. ¿Dignidad? El duque soltó una risa fría. ¿Fregar platos en mi cocina es digno para una mujer que se hacía pasar por institutriz? No me hacía pasar por nada. Soy lo que dije ser. El silencio en la cocina era ensordecedor. Los sirvientes contenían la respiración, esperando la explosión del duque. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera. Pero don Alfonso no explotó. En lugar de eso, se acercó tanto que Elena pudo ver las cicatrices pequeñas en sus manos, marcas de años de esgrima y equitación. «Demuéstremelo», susurró. «Disculpe, si es tan educada como dice, demuéstremelo. El marqués de Castilla viene con su hija, que habla francés. Si puede mantener una conversación decente con ella, tal vez, solo tal vez, considere trasladarla a un trabajo más apropiado para una mujer de su supuesta clase». Elena sintió que el corazón le latía desbocado. Era una oportunidad, pero también una trampa. El duque esperaba que fallara, que se humillara frente a sus invitados. «Acepto el desafío, Excelencia». «Perfecto». El duque sonrió, pero no había calidez en su expresión. «María, que la francesa sirva el té durante la visita de esta tarde. Veremos qué tan refinada es realmente». Cuando el duque se marchó, María se acercó a Elena con expresión preocupada. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Defender mi dignidad. No, niña. Acabas de aceptar jugar el juego más peligroso de Valdemar. El duque no perdona a quienes lo desafían, y menos a los extranjeros». Pero Elena ya estaba perdida en sus pensamientos. Esa tarde tendría su oportunidad de demostrar quién era realmente. Y si el duque creía que una viuda francesa se acobardaría ante unos marqueses, estaba muy equivocado. A las 4 en punto, Elena se había cambiado a un uniforme más presentable. Vestido negro con cuello blanco, delantal de encaje y su cabello perfectamente peinado. María la había ayudado en secreto, susurrando consejos sobre protocolo y modales de la casa. Cuando entró al salón principal con la bandeja de té, se sintió transportada a otra época. El salón era magnífico, techos abovedados, tapices antiguos y muebles que contaban historias de siglos pasados. Los invitados ya habían llegado. El marqués de Castilla era un hombre mayor, distinguido, con barba plateada. Su esposa lucía elegante en un vestido de terciopelo azul, pero fue su hija quien captó inmediatamente la atención de Elena. Carmen de Castilla tenía unos 20 años,
cabello rubio recogido en un peinado elaborado, y vestía un traje de seda rosa que costaba más que el salario de Elena en varios años. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, inteligentes, curiosos y ligeramente aburridos. Elena sirvió el té con movimientos elegantes que había aprendido en los salones de París. Cada gesto era calculado, cada movimiento una demostración silenciosa de su verdadera educación. «Gracias», dijo Carmen en español, pero luego, para sorpresa de todos, añadió en francés. «Vous êtes français, n'est-ce pas?» Elena casi dejó caer la tetera. El duque se inclinó hacia adelante en su silla, una sonrisa depredadora en sus labios. Era el momento de la verdad. «Oui, mademoiselle», respondió Elena con acento perfecto. «Je suis de Lyon». Los ojos de Carmen se iluminaron. «¡Qué maravilloso! He estudiado francés durante años, pero rara vez tengo oportunidad de practicarlo». Lo que siguió fue una conversación fluida y natural. Elena no solo demostró su dominio del idioma, sino también su conocimiento de literatura, arte y cultura francesa. Habló de Víctor Hugo, de los jardines de Versalles, de la ópera de París. Carmen la escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes que Elena respondía con gracia y erudición. El marqués y su esposa intercambiaron miradas sorprendidas, pero fue la expresión del duque la que más intrigó a Elena. La sonrisa depredadora había desaparecido, reemplazada por algo más complejo: sorpresa, confusión y algo que parecía casi respeto. «Su sirvienta es extraordinaria, don Alfonso», comentó la marquesa. «¿Dónde encontró a una francesa tan educada?» El duque carraspeó, claramente incómodo. «Es una adquisición reciente». «¿Adquisición?» Carmen frunció el ceño. «Habla como si fuera un objeto, tío Alfonso». Elena sintió una punzada de gratitud hacia la joven. Pero fue lo que Carmen dijo a continuación lo que cambió todo. «¿Sabe usted? Mi institutriz francesa acaba de casarse y se marchó a Inglaterra». «Papá, ¿no crees que esta señora sería perfecta para el puesto?» El silencio que siguió fue eléctrico. Elena sintió que el mundo se detenía. El marqués parecía considerar la propuesta seriamente. «Es una idea excelente, hija. Don Alfonso, ¿estaría dispuesto a compartir los servicios de esta señora?» El duque parecía haber tragado algo amargo. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un momento ella vio algo vulnerable en ellos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Me temo que es imposible. La señora Dubois tiene obligaciones aquí que no puede abandonar». Elena sintió que la oportunidad se escapaba entre sus dedos como arena, pero Carmen no se rindió. «Bueno, al menos podrías prestárnosla ocasionalmente, para conversaciones y lecciones. Pagaríamos generosamente, por supuesto». El duque estaba acorralado. Rechazar sería insultante para sus invitados, pero aceptar significaría admitir que había subestimado gravemente a Elena. «Lo consideraré», dijo finalmente. Cuando los invitados se marcharon, el duque pidió a Elena que se quedara. Se quedaron solos en el gran salón, el aire espeso con tensión no expresada. «Parece que me engañó, señora Dubois». «No engañé a nadie, Excelencia. Solo no tuve oportunidad de demostrar quién soy realmente». El duque se acercó lentamente. «¿Y quién es usted realmente?» Elena alzó la barbilla, sintiendo que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. «Soy Elena Dubois, viuda del abogado Henri Dubois, educada en los mejores colegios de Lyon, hablante de 4 idiomas y una mujer que no se doblega ante nadie, ni siquiera ante un duque». Por primera vez, don Alfonso la miró realmente, no como a un objeto de desprecio o curiosidad, sino como a una igual. Y eso, se dio cuenta Elena, lo aterrorizaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. «Mañana comenzará como tutora personal de mi sobrina Cristina. Pero no crea que esto cambia nada entre nosotros». Elena sonrió. Por primera vez desde que había llegado a España, sintió que tenía una oportunidad real de reconstruir su vida. No esperaba que cambiara, Excelencia, pero ambos sabían que ya había cambiado todo. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. 3 semanas habían pasado desde que Elena comenzó como tutora de Cristina, la sobrina de 15 años del duque. La joven era inteligente, pero rebelde,
y había puesto a prueba a más de 5 institutrices antes de la llegada de Elena. El aula que le habían asignado estaba en la torre este del palacio, con ventanas que daban a los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Era allí donde Elena había comenzado a descubrir los secretos más oscuros de la familia Valdemar. «¿Por qué mi tío odia tanto a los extranjeros?», preguntó Cristina durante una lección de literatura francesa. Sus ojos castaños reflejaban una curiosidad genuina. Elena dejó el libro sobre la mesa. Había aprendido que la joven respondía mejor a la honestidad que a las evasivas diplomáticas. «No lo sé con certeza, pero creo que el odio a menudo nace del miedo». «¿Miedo? ¿Mi tío?». Cristina soltó una risa incrédula. «Don Alfonso de Valdemar no le teme a nada ni a nadie». «Todos tememos algo, Cristina. Los poderosos a menudo temen perder su poder». La joven se quedó pensativa. «Tal vez por eso odia que papá venga a visitarnos». Elena alzó una ceja. «¿Tu padre?». «Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Me refiero a mi padrastro, don Ricardo. Mamá se casó con él hace 5 años». Cristina bajó la voz como si compartiera un secreto. «A tío Alfonso no le gusta nada que don Ricardo revise los libros de las propiedades». Algo frío se instaló en el estómago de Elena. «¿Tu padrastro revisa los libros?». «Es contador. Mamá dice que alguien tiene que asegurarse de que mis herencias estén bien administradas». Cristina se inclinó hacia adelante conspiradoramente. «Pero cada vez que viene, tío Alfonso se pone de muy mal humor. Y después siempre aparecen nuevos papeles que debe firmar». Elena sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Qué tipo de papeles?». «No lo sé exactamente, pero he escuchado a los criados hablar. Dicen que las tierras de los campesinos siguen, ¿cómo lo dijeron?, cambiando de dueño». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó silenciosamente y caminó por los pasillos del palacio, que conocía mejor después de 3 semanas. No tenía un plan específico, solo una inquietud que la carcomía por dentro. Fue entonces cuando vio luz filtrándose por debajo de la puerta del despacho del duque. Pasos pesados resonaban dentro, acompañados de voces masculinas. Elena se acercó cautelosamente. «Los campesinos están empezando a hacer preguntas», decía una voz que no reconoció. «Déjame manejar a los campesinos», respondió la voz inconfundible del duque. «Tu trabajo es asegurarte de que los documentos sean convincentes. Don Alfonso, falsificar títulos de propiedad es peligroso. Si alguien con conocimientos legales los examina». «¿Como quién?». La voz del duque sonaba despectiva. «Los campesinos no saben leer, y los únicos abogados en 100 kilómetros a la redonda están en mi nómina». Elena sintió que la sangre se le helaba. Su esposo, Henri, había sido abogado especializado en propiedades. Conocía todos los trucos, todas las formas de manipular documentos para despojar a las personas de sus tierras. «Además», continuó el duque, «con lo que Ricardo descubrió la semana pasada, necesitamos liquidez rápida. Las deudas de juego no se pagan solas». Elena se tapó la boca para ahogar un grito. «¡Deudas de juego!». El orgulloso duque de Valdemar estaba robando las tierras de sus propios súbditos para pagar deudas de casino. Los pasos se acercaron a la puerta. Elena corrió hacia las escaleras, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la descubrieran. Logró llegar a su cuarto sin ser vista, pero sabía que no podría guardar este secreto para siempre. A la mañana siguiente, durante el desayuno de los sirvientes, María notó su aspecto pálido. «¿Estás enferma, francesa?». Elena negó con la cabeza, pero no podía apartar de su mente lo que había escuchado. Durante la lección con Cristina, apenas podía concentrarse. «Señora Dubois, está muy distraída hoy», observó la joven. Elena la miró fijamente. «Cristina, ¿conoces a alguno de los campesinos cuyas tierras han cambiado de dueño?». La joven asintió. «Pedro Martínez perdió su granja hace 2 meses. Su familia había trabajado esa tierra durante generaciones. Ahora vive en una cabaña miserable cerca del río». Sus ojos se llenaron de tristeza. «Era amigo de mi padre. Me llevaba manzanas cuando era pequeña». Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Y él aceptó perder la tierra sin protestar? ¿Qué podía hacer? Los documentos decían que había una deuda antigua que nunca pagó, pero Pedro siempre fue muy cuidadoso con el dinero. Cristina frunció el ceño. Decía que algo no estaba bien,
Pero ¿quién va a creerle a un campesino por encima de mi tío? Esa tarde, Elena tomó la decisión más peligrosa de su vida. Esperó hasta que el palacio se sumiera en el silencio nocturno y se dirigió al despacho del duque. Sabía que era una locura, pero no podía vivir con el peso de lo que sabía. La puerta estaba cerrada con llave, pero Elena había aprendido algunos trucos durante los días difíciles en París. Con una horquilla del cabello y mucha paciencia, logró abrir la cerradura. El despacho olía a tabaco caro y cuero. Un escritorio enorme dominaba la habitación, cubierto de papeles perfectamente ordenados. Elena encendió una vela con manos temblorosas y comenzó a examinar los documentos. Lo que encontró la horrorizó. Había docenas de títulos de propiedad, todos con firmas que parecían falsificadas. Las fechas habían sido alteradas, las deudas inventadas. En un cajón encontró correspondencia con prestamistas de Madrid que confirmaban sus sospechas. El duque debía una fortuna a casas de juego de toda Europa. Pero fue cuando encontró el documento final que su mundo se tambaleó. Era una carta de un banco parisino, fechada el mes anterior. Estimado duque de Valdemar, lamentamos informarle que no podemos extender más créditos sin garantías adicionales. La propiedad en Francia que utilizó como colateral ha sido reclamada por la viuda del señor Henri Dubois, quien ha demostrado ser la propietaria legal. Elena dejó caer la carta como si quemara. Su propia casa en Lyon. El duque había hipotecado su casa sin su conocimiento. No era coincidencia que hubiera aparecido en Valdemar. Él sabía exactamente quién era ella. Interesante lectura nocturna, señora Dubois. Elena se dio vuelta lentamente. Don Alfonso estaba en el umbral, vestido con una bata de seda oscura, sus ojos grises brillando peligrosamente a la luz de la vela. Excelencia, ¿puede explicarme qué hace revisando mis documentos privados? Su voz era suave, pero Elena podía sentir la amenaza que encerraba. Elena alzó la barbilla. Ya no tenía nada que perder. ¿Puedo explicarle por qué usted robó mi casa en Lyon para pagar sus deudas de juego? El duque cerró la puerta a sus espaldas con un clic ominoso. Cuidado, señora Dubois. Las acusaciones infundadas pueden ser muy peligrosas. ¿Infundadas? Elena tomó la carta del banco y la agitó en el aire. ¿Esto es infundado? ¿Los títulos falsificados de Pedro Martínez son infundados? ¿Las deudas inventadas para robar tierras a campesinos inocentes? El duque se acercó lentamente, como un depredador. Usted no entiende las complejidades de administrar un ducado. Entiendo perfectamente las complejidades de robar. Elena dio un paso hacia él, su miedo transformándose en furia. Mi esposo era abogado. Reconozco una falsificación cuando la veo. Su esposo está muerto, dijo el duque con crueldad calculada. Pero yo no. Elena gritó, y su voz resonó en el despacho. Y no permitiré que destruya a más familias inocentes. El duque la tomó del brazo con fuerza. ¿No permitirá? ¿Una refugiada francesa va a decirme lo que puedo o no puedo hacer en mis propias tierras? Elena se soltó bruscamente. Estas no son sus tierras, las robó. Por un momento, el duque pareció genuinamente sorprendido por su valentía, pero luego su expresión se endureció. Mañana se marchará de mi casa, y si dice una palabra de lo que cree haber visto aquí, me aseguraré de que ninguna familia en España le dé trabajo jamás. Elena sonrió, pero no había alegría en su expresión. ¿Y si me niego a marcharme? Entonces aprenderá por qué los campesinos de Valdemar me temen más de lo que temen a Dios. Pero Elena ya había tomado su decisión. Había pasado meses huyendo, escondiéndose, aceptando humillaciones. No más. No me marcharé, don Alfonso, y tampoco me quedaré callada. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz del duque la detuvo. Si hace eso, no solo la destruiré a usted, también a cualquiera que la ayude. María, Cristina, todos los sirvientes que han sido amables con usted, pagarán el precio de su insensatez. Elena se volvió hacia él, y por primera vez el duque vio algo en sus ojos que lo perturbó. No miedo, sino determinación absoluta. Entonces será mejor que esté muy seguro de ganar esta guerra, Excelencia, porque si pierde, perderá todo. Salió del despacho dejando al duque solo con sus secretos expuestos y la terrible certeza de que había subestimado gravemente a la viuda francesa. La batalla por el alma de Valdemar había comenzado oficialmente, y Elena Dubois
No tenía intención de perder. El amanecer llegó gris y frío a Valdemar, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Elena no había dormido ni un minuto. Se había quedado sentada en su pequeña cama, planeando cada movimiento que haría a continuación. A las 6 de la mañana, cuando las campanas del pueblo comenzaron a repicar, Elena sabía lo que tenía que hacer. Se vistió con su mejor vestido, el negro de luto que había usado para llegar al palacio, y se dirigió directamente al despacho del duque. Esta vez no se molestó en tocar. Don Alfonso estaba sentado tras su escritorio como si hubiera estado esperándola. Tenía ojeras profundas y su ropa de la noche anterior arrugada. Era evidente que tampoco había dormido. «Buenos días, Excelencia», dijo Elena con una calma que no sentía. «He venido a presentar mi renuncia». El duque alzó una ceja. «¿Su renuncia? Pensé que había dejado claro que no se marcharía». «No me marcho. Renuncio a mi puesto como tutora». Elena colocó una carta sobre el escritorio. «Pero me quedo en Valdemar». El duque tomó la carta y la leyó rápidamente. Su expresión se fue oscureciendo con cada línea. «¿Qué significa esto?» «Significa que he aceptado un puesto como institutriz en casa del señor Ramírez en el pueblo. También significa que estaré libre para ayudar a ciertos campesinos con asuntos legales». La cara del duque se puso pálida, luego roja de furia. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «No se atreva». «¿No me atreva a qué? ¿A trabajar? ¿A vivir? ¿A usar el conocimiento que mi difunto esposo me enseñó sobre leyes de propiedad?» «La destruiré», rugió el duque. «La haré expulsar del pueblo». Elena sonrió con una serenidad que lo desquició más. «Inténtelo, pero recuerde que ahora yo también tengo secretos. Sus secretos». El duque rodeó el escritorio como una fiera enjaulada. «Si dice una palabra...» «Ya dije muchas palabras, Excelencia. Anoche escribí una carta muy detallada a un abogado amigo mío en Madrid. Si algo me sucede, digamos que será interesante ver cómo explica los documentos falsificados a las autoridades». Era un farol, pero Elena lo dijo con tanta convicción que el duque se detuvo en seco. «Está jugando un juego muy peligroso, señora Dubois». «No, Excelencia, estoy jugando el mismo juego que usted, solo que mejor». Elena se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Ah, y don Alfonso, la próxima vez que decida hipotecar propiedades que no son suyas, asegúrese de que los verdaderos dueños estén muertos. Es muy embarazoso cuando aparecen para reclamarlas». Salió del palacio bajo una lluvia fina que parecía llorar por lo que estaba por venir. María la esperaba en la entrada de servicio, con los ojos rojos de haber llorado. «¿Es cierto que te marchas?» «Me marcho del palacio, pero no del pueblo». Elena abrazó a la mujer que había sido su única amiga. «Y te prometo que volveremos a vernos». «Ten cuidado, francesa. El duque cuando se enfurece es capaz de cualquier cosa». Elena asintió. Sabía exactamente de qué era capaz el duque, pero también sabía de qué era capaz ella. La casa de los Ramírez estaba en el centro del pueblo, una construcción modesta pero acogedora. Don Carlos Ramírez era el médico local, un hombre bondadoso de unos 50 años cuya esposa había muerto el año anterior, dejándolo solo con 3 hijos pequeños. «Señora Dubois», la recibió con una sonrisa cálida. «María me dijo que necesitaba un lugar donde quedarse. Mi casa es humilde, pero será un honor tenerla». «Es usted muy amable, doctor Ramírez, pero debo advertirle, mi presencia aquí podría traerle problemas con el duque». El médico frunció el ceño. «¿Qué tipo de problemas?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Doctor, ¿conoce bien a Pedro Martínez?» «Por supuesto. Atendí el parto de todos sus hijos». «¿Por qué? ¿Cree usted que Pedro sería capaz de ocultar una deuda durante años?» «Pedro es el hombre más honesto que conozco. Paga sus cuentas médicas hasta el último céntimo, aunque tenga que trabajar días extra». El doctor se sentó lentamente. «¿Por qué me pregunta esto?» Elena respiró profundo. «Porque creo que Pedro fue víctima de un fraude, y creo que no fue el único». Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa. Elena le contó al doctor todo lo que había descubierto, mostrándole copias de documentos que había logrado hacer la noche anterior. El médico la escuchó en silencio, su rostro volviéndose más grave con cada revelación. «Dios mío», murmuró finalmente,
Si esto es cierto, lo es, y necesito su ayuda para demostrarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Soy solo un médico. Usted conoce a todos en el pueblo. Sabe quiénes han perdido tierras recientemente. Y como médico, la gente confía en usted. El doctor Ramírez se quedó pensativo durante largo rato. Finalmente asintió. ¿Qué necesita que haga? Durante los siguientes días, Elena y el doctor trabajaron juntos con una discreción absoluta. Visitaron a campesinos que habían perdido sus tierras, examinaron documentos, tomaron testimonios. Lo que descubrieron fue peor de lo que Elena había imaginado. En los últimos 2 años, 17 familias habían perdido sus propiedades por deudas impagas que ninguna de ellas recordaba haber contraído. Todas las deudas habían aparecido mágicamente cuando el duque necesitaba dinero para pagar a sus acreedores. Pedro Martínez fue el primero en hablar abiertamente. «Señora Dubois», le dijo con lágrimas en los ojos, «mi familia trabajó esa tierra durante 4 generaciones. Nunca debimos dinero a nadie. Pero cuando el duque me mostró los papeles, ¿qué podía hacer? No sé leer bien. Y él dijo que si no pagaba inmediatamente, me metería en la cárcel. Esos papeles eran falsos, Pedro». «¿Falsos? ¿Pero cómo puede ser? Tenían sellos, firmas. Todo se puede falsificar si tienes el dinero y las conexiones necesarias». Elena organizó reuniones secretas en casa del doctor. Una por una, las familias afectadas comenzaron a hablar. La indignación creció como una marea. Pero el duque no se quedó de brazos cruzados. La primera señal de su venganza llegó cuando el señor Ramírez perdió misteriosamente su contrato con el hospital regional. Luego, el suministro de medicinas comenzó a llegar tarde o incompleto. Los pacientes empezaron a cancelar citas sin explicación. «Lo siento, señora Dubois», le dijo el doctor una noche, con expresión atormentada. «El duque está destruyendo mi práctica médica. Si continúo ayudándola, no podré mantener a mis hijos». Elena sintió una punzada de culpa, pero también una determinación renovada. «Doctor, entiendo perfectamente. Haga lo que debe hacer por su familia». Esa noche, Elena se quedó sola en la pequeña habitación que le habían dado, mirando por la ventana hacia el palacio que se alzaba como una sombra amenazante sobre el pueblo. Sabía que el duque no se detendría ahí. Atacaría a cualquiera que la ayudara hasta que quedara completamente aislada. Pero había subestimado el espíritu de los campesinos de Valdemar. A la mañana siguiente, Pedro Martínez apareció en su puerta con una docena de hombres más. «Señora Dubois», dijo con voz firme, «hemos estado hablando, y hemos decidido que ya es hora de luchar». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pedro, es muy peligroso. El duque ya nos quitó todo», interrumpió otro campesino. «¿Qué más puede hacernos?» «Muchísimo más», susurró Elena, pensando en las amenazas del duque. «Entonces será mejor que ganemos», dijo Pedro con una sonrisa feroz, «porque perder, ya perdimos todo una vez». Elena miró a estos hombres valientes que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la justicia, y supo que había llegado el momento de la decisión final. «Está bien», dijo finalmente, «pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Necesitamos más que valor. Necesitamos pruebas irrefutables». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Pedro. Elena sonrió, y por primera vez en días había verdadera esperanza en su expresión. «Las que están guardadas en la caja fuerte del despacho del duque». Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. «Señora», dijo uno de ellos lentamente, «eso sería robo». «No», corrigió Elena, «sería recuperar lo que legítimamente les pertenece». Y en ese momento, con la determinación brillando en los ojos de estos hombres humildes pero valientes, Elena supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. El duque de Valdemar había declarado la guerra a la persona equivocada, y estaba a punto de descubrir que subestimar a una viuda francesa había sido el error más costoso de su vida. La noche del 20 de diciembre de 1887 sería recordada para siempre en Valdemar como la noche en que la justicia regresó al ducado. Elena había pasado una semana planeando cada detalle. Sabía que solo tendrían una oportunidad, y si fallaban, las consecuencias serían devastadoras no solo para ella, sino para todas las familias que habían decidido confiar en su palabra. La caja fuerte del duque
estaba escondida detrás de un retrato de su abuelo en el despacho. Elena había descubierto su ubicación durante sus años como tutora de Cristina, cuando la niña le había contado secretos familiares sin darse cuenta de su importancia. Pero acceder al palacio no sería fácil. El duque había reforzado la seguridad desde el confrontamiento en su despacho. Guardias adicionales patrullaban los jardines y todas las entradas estaban vigiladas. Fue María quien proporcionó la solución. «Mañana es la fiesta de Santa Cecilia», le susurró a Elena durante un encuentro secreto en la iglesia. «Todo el personal del palacio estará ocupado con los preparativos. ¿Y el duque? Bueno, el duque estará muy ocupado con sus invitados especiales de Madrid». «¿Invitados especiales?». María asintió con expresión sombría. «Prestamistas. Ha venido uno muy importante del Banco Central. Dicen que si no paga lo que debe antes de fin de año, ¿qué? Perderá el ducado». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Era la oportunidad perfecta. Con el duque distraído y desesperado, sus defensas estarían en el punto más vulnerable. Esa noche, Elena se reunió con Pedro y 5 campesinos más en el granero abandonado de las afueras del pueblo. A la luz de una vela, extendió un mapa detallado del palacio que había dibujado de memoria. «La entrada será por la cocina», explicó. «María dejará la puerta trasera sin cerrar a las 10 en punto. Tendremos exactamente 1 hora antes de que los guardias hagan su ronda nocturna». «¿Y si nos descubren?», preguntó uno de los hombres. Elena lo miró directamente. «Entonces afrontaremos las consecuencias juntos. Pero si no hacemos nada, viviremos el resto de nuestras vidas sabiendo que dejamos que la injusticia triunfara». Los hombres asintieron solemnemente. Habían perdido todo. No les quedaba nada que perder excepto su dignidad. A las 10:05, Elena y Pedro se acercaron silenciosamente al palacio. Los sonidos de la fiesta llegaban desde el salón principal. Música, risas, el tintineo de copas de cristal. El duque estaba entreteniendo a sus acreedores, probablemente prometiéndoles pagos que sabía que no podía cumplir. María los esperaba en la puerta de la cocina, pálida pero determinada. «Date prisa», susurró. «El señor está muy nervioso esta noche. Si descubre que falta algo...». «No faltará nada», prometió Elena. «Solo vamos a tomar prestadas algunas pruebas». Subieron las escaleras de servicio con pasos fantasmales. Elena conocía cada crujido, cada escalón que gemía. Habían caminado estos pasillos cientos de veces durante su época como tutora. El despacho estaba a oscuras, pero Elena se movía con la seguridad de alguien que conocía cada centímetro del espacio. Encontró el retrato del abuelo del duque y lo movió cuidadosamente hacia un lado. La caja fuerte era más antigua de lo que esperaba, con una cerradura de combinación que parecía de la época de Napoleón. Pero Elena recordaba algo que Cristina había mencionado casualmente. El duque era supersticioso y siempre usaba fechas familiares importantes para sus claves. Probó la fecha de nacimiento del primer duque de Valdemar. Nada. Probó la fecha de su propia boda. Nada. Finalmente, con el corazón latiéndole como un tambor, probó la fecha de la muerte de la madre del duque, que según Cristina había sido el momento más traumático de su vida. El clic suave de la cerradura al abrirse fue el sonido más hermoso que Elena había escuchado jamás. Dentro encontraron exactamente lo que necesitaban: los documentos originales de las propiedades, las pruebas de las falsificaciones, correspondencia con los prestamistas y, lo más devastador de todo, una confesión escrita del propio duque detallando cada fraude, guardada probablemente como seguro en caso de que necesitara culpar a otros. Pedro miraba los papeles con asombro y furia creciente. «Aquí está todo», susurró Elena. «Cada robo, cada mentira, cada...». El sonido de pasos pesados en el pasillo los petrificó. Elena cerró la caja fuerte rápidamente y volvió a colocar el retrato en su lugar. Los pasos se acercaban. No había tiempo de escapar por donde habían venido. «La ventana», susurró Pedro, pero Elena negó con la cabeza. «Es muy alta. Nos romperíamos el cuello». Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de esconderse, caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Don Alfonso de Valdemar estaba allí, vestido con su mejor traje de noche, pero con el cabello despeinado y los ojos brillando con una mezcla de alcohol y desesperación. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz pastosa.
Lo mismo que usted, Excelencia, respondió Elena con calma sobrenatural. Buscar soluciones a problemas urgentes. El duque entró tambaleándose al despacho, sin notar a Pedro escondido detrás del cortinaje. ¿Soluciones? No hay soluciones. Se dejó caer en su silla como un hombre derrotado. Los banqueros quieren todo mañana, todo. Elena se acercó lentamente, los documentos robados ardiendo como carbones en sus manos. Quizás haya una solución, después de todo. El duque la miró con ojos vidriosos. ¿Usted? ¿La viuda francesa que viene a destruirme? No vine a destruirlo, don Alfonso. Vine a salvarlo. Elena colocó los documentos sobre el escritorio. El duque los miró con confusión creciente y luego con horror absoluto cuando comprendió lo que estaba viendo. ¿Cómo? La caja fuerte. Está todo aquí, dijo Elena suavemente. Cada crimen, cada falsificación, suficiente para enviarlo a prisión de por vida. El duque se puso de pie bruscamente, pero se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Qué quiere? Justicia. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué? Elena negó con la cabeza. Quiero que firme la devolución de todas las propiedades robadas. Quiero que compense a las familias afectadas. Y quiero que se entregue a las autoridades. El duque soltó una risa histérica. ¿Y si me niego? Entonces mañana mismo estos documentos estarán en manos del juez de Madrid que viene a investigar las irregularidades en su ducado. La cara del duque se puso blanca. ¿Qué juez? Elena sonrió. Creía que nadie se había dado cuenta de sus actividades. Su cuñado Ricardo envió una carta muy detallada a las autoridades la semana pasada. Era otra mentira magistral, pero funcionó. El duque se desplomó en su silla como un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. «Estoy acabado», murmuró. «No necesariamente». El duque alzó la vista con una chispa de esperanza. Si devuelve las tierras y compensa a las familias, si se declara culpable y acepta las consecuencias, hablaré a su favor ante el juez. Una confesión voluntaria y completa restitución podrían reducir significativamente su sentencia. ¿Por qué haría eso por mí? Elena se acercó y se arrodilló junto a su silla, mirándolo directamente a los ojos. Porque debajo del tirano todavía veo al hombre que protegió a Cristina cuando sus padres murieron, al hombre que construyó el hospital del pueblo, al hombre que, en el fondo de su corazón, sabe la diferencia entre el bien y el mal. Por primera vez desde que Elena lo conocía, vio lágrimas en los ojos del duque. He hecho cosas terribles. Sí, pero puede comenzar a repararlas ahora. Don Alfonso miró los documentos esparcidos sobre su escritorio, luego a Elena, luego hacia la ventana, donde las luces del pueblo parpadeaban como estrellas terrestres. Finalmente, con mano temblorosa, tomó una pluma. «Dígame qué debo escribir». La mañana siguiente, toda la plaza de Valdemar estaba llena de gente. El duque de Valdemar, vestido con ropa simple y sin los adornos de su rango, estaba de pie frente a una mesa donde había apilado todos los documentos de propiedad robados. Uno por uno, llamó a las familias afectadas y les devolvió sus tierras. Uno por uno, pidió perdón público por sus crímenes. Uno por uno, prometió compensación por los daños causados. Pedro Martínez fue el primero en acercarse. Tomó los documentos de su granja con manos temblorosas. Luego miró directamente a los ojos del hombre que lo había despojado de todo. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Porque era un cobarde que prefirió robar a los inocentes antes que enfrentar las consecuencias de mis propios errores», respondió el duque con voz clara y fuerte. Pedro asintió lentamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano. «Todos cometemos errores», dijo. «Lo que importa es cómo los corregimos». El duque miró la mano extendida por largo rato, luego la estrechó con la suya. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Cuando terminó la ceremonia de restitución, el duque se acercó a Elena, que había observado todo desde un rincón de la plaza. «Señora Dubois», dijo formalmente, «hay algo más que debo devolver». Le entregó un sobre grueso. Elena lo abrió y encontró la escritura de su casa en Lyon, junto con un cheque por una cantidad que la dejó sin habla. «No puedo aceptar esto», dijo. «No es caridad,
Es justicia. Su casa fue robada para pagar mis deudas. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena lo miró durante largo rato. ¿Y ahora qué pasará con usted? Me entregaré a las autoridades esta tarde. Pero... vaciló. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se quedará en Valdemar? El pueblo va a necesitar líderes buenos. Y usted ha demostrado ser la persona más íntegra que he conocido. Elena miró hacia la plaza, donde las familias celebraban la recuperación de sus tierras, donde los niños corrían libres sin el peso de la injusticia sobre sus hombros. Sí, dijo finalmente, me quedaré. El duque sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia o desdén. Me alegro. Valdemar no podría estar en mejores manos. 3 horas más tarde, don Alfonso de Valdemar subió a un carruaje que lo llevaría a Madrid para enfrentar la justicia. Pero antes de partir, se acercó una última vez a Elena. Señora Dubois, Elena, gracias. ¿Por qué me da las gracias? Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Por demostrarme que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en las acciones. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. Cuídese, don Alfonso, y recuerde, un hombre no se define por sus peores errores, sino por cómo los corrige. El carruaje se alejó lentamente por el camino polvoriento, llevándose al que fuera el duque más temido de España hacia un destino incierto pero justo. Elena se quedó en la plaza, rodeada por los campesinos que habían luchado junto a ella, sabiendo que había encontrado algo que no esperaba en su huida de Francia: un hogar, una familia y un propósito. Valdemar ya no sería lo mismo, y Elena Dubois tampoco. 3 años después, un pógrafo. Era una mañana dorada de primavera en 1890. El sol se filtraba a través de las ventanas de la antigua mansión del duque, que ahora servía como escuela y biblioteca pública de Valdemar. Elena Dubois, ahora de 35 años, caminaba por los pasillos que una vez la habían intimidado, pero que ahora resonaban con risas de niños y conversaciones de estudiantes adultos. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, y su cabello castaño, ahora con algunas hebras plateadas, estaba recogido en un moño suave que le daba un aire de sabiduría serena. Sus ojos verdes brillaban con una paz que no había conocido en años. «Señora Elena», la llamó una voz joven. Cristina, ahora una mujer de 18 años, se acercó corriendo por el pasillo. Ya no era la niña rebelde que había conocido. Se había convertido en una joven hermosa y decidida que ayudaba en la escuela. «Buenos días, Cristina. ¿Cómo van las clases de francés con los nuevos estudiantes?» «Maravillosamente. Nunca pensé que enseñar pudiera ser tan gratificante». Cristina hizo una pausa. «Señora Elena, llegó una carta para usted. Es de Madrid». Elena tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. Reconoció inmediatamente la caligrafía cuidadosa que había visto en documentos legales 3 años atrás. La abrió lentamente. «Estimada Elena, espero que esta carta la encuentre bien y próspera. Han pasado 3 años desde que dejé Valdemar, y no pasa un día sin que piense en las lecciones que usted me enseñó. Mi tiempo en prisión terminó hace 6 meses. La sentencia fue reducida, tal como usted predijo, debido a mi confesión completa y la restitución voluntaria. He estado trabajando como contador en una empresa de construcción en Madrid, ganándome la vida honestamente por primera vez en años. No espero su perdón ni su amistad. Solo quería que supiera que el hombre que usted vio en mí, el hombre que creía perdido para siempre, está vivo. Cada día trato de honrar la segunda oportunidad que usted me dio. He escuchado hablar del progreso extraordinario de Valdemar. Dicen que el pueblo prospera como nunca antes, que la escuela que fundó es un modelo para toda la región, y que usted es considerada no solo una líder, sino una verdadera benefactora de la comunidad. Con mi más profundo respeto y gratitud eterna, Alfonso de Valdemar». Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Una sonrisa suave curvó sus labios. «¿Buenas noticias?», preguntó Cristina. «Las mejores noticias posibles. La confirmación de que las personas pueden cambiar realmente». Salieron juntas hacia el jardín, donde Pedro Martínez estaba enseñando técnicas de agricultura a un grupo de jóvenes. Su granja había prosperado más que nunca, y ahora era uno de los principales proveedores de la región.
Cuando vio a Elena, se acercó con una sonrisa radiante. «Señora Elena, tiene que ver lo que hemos cosechado esta temporada. Las mejores manzanas en 3 generaciones». Elena rió. «Pedro, cada año dices lo mismo. Y cada año es verdad. La tierra responde bien cuando se la trata con justicia». No muy lejos, María trabajaba en su propio pequeño café en la plaza principal. Después de los eventos de 3 años atrás, había decidido abrir su propio negocio con las compensaciones recibidas. Ahora, era la orgullosa propietaria del café más popular de Valdemar, donde los lugareños se reunían para intercambiar noticias y formar planes. El doctor Ramírez se acercó desde su nueva clínica, construida con fondos que Elena había gestionado a través de contactos en Francia. Su práctica médica florecía más que nunca, y sus 3 hijos habían crecido sanos y fuertes. «Elena», la saludó con cariño paternal. «¿Tiene un momento? Quiero mostrarle los planos para la nueva ala de maternidad». Mientras revisaban los planos, Elena sintió una profunda satisfacción. Valdemar se había transformado de un pueblo oprimido por el miedo en una comunidad próspera, donde cada persona tenía voz y voto en las decisiones importantes. Había establecido un consejo comunal donde se tomaban las decisiones por consenso. Había fundado la primera biblioteca pública de la región. Había gestionado préstamos favorables para que los campesinos pudieran modernizar sus técnicas agrícolas. Pero lo que más orgullo le daba era la escuela. No solo enseñaba a leer y escribir a los niños, sino que también ofrecía clases nocturnas para adultos. Las mujeres aprendían sus derechos legales, los hombres estudiaban nuevas técnicas comerciales, y todos juntos habían creado una sociedad más justa y educada. Al atardecer, Elena solía caminar sola por los senderos que rodeaban el pueblo. Era en esos momentos de tranquilidad cuando reflexionaba sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había llegado a España como una refugiada desesperada, humillada y sin esperanza. Ahora era respetada, querida, y tenía un propósito que llenaba cada día de significado. A veces pensaba en Henri, su difunto esposo. Sabía que estaría orgulloso de lo que había logrado, de cómo había usado el conocimiento que él le había enseñado para luchar por la justicia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su cómoda habitación en la antigua mansión ducal, Elena encontró otra carta en su escritorio. Esta tenía el sello del gobierno regional. La abrió con curiosidad. «Estimada señora Dubois, nos complace informarle que ha sido nominada para recibir la Medalla de Honor Civil por su extraordinaria contribución al desarrollo social y educativo de la región de Valdemar. Su trabajo incansable ha transformado no solo un pueblo, sino que ha establecido un modelo de liderazgo comunitario que estamos implementando en otras regiones de España. La ceremonia se llevará a cabo en Madrid el próximo mes. Esperamos contar con su presencia. Con nuestros más altos respetos, el Consejo Regional de Desarrollo Social». Elena dejó la carta sobre el escritorio y se dirigió hacia la ventana. La vista desde allí había cambiado dramáticamente en 3 años. Donde antes había campos abandonados y casas en ruinas, ahora se extendían cultivos prósperos y hogares bien cuidados. Las luces en las ventanas hablaban de familias reunidas, de niños haciendo tareas escolares, de adultos planeando el futuro con esperanza. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Adelante». Cristina entró tímidamente. «Señora Elena, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, querida. ¿Qué sucede?» La joven se acercó nerviosamente. «He estado pensando mucho últimamente sobre mi futuro». Elena asintió, invitándola a sentarse. «Quiero estudiar leyes». Elena sonrió ampliamente. «¿Leyes?» «Sí. Quiero aprender todo lo que usted sabe, y más. Quiero poder ayudar a otras comunidades como usted ayudó a la nuestra». Cristina se ruborizó ligeramente. También he estado escribiendo a mi tío Alfonso». Elena alzó una ceja con interés. «Él me ha contado sobre su trabajo en Madrid, sobre cómo está tratando de ayudar a familias trabajadoras con asuntos legales. Dice que está tratando de compensar por el pasado, ayudando a otros en el presente». «¿Y qué opinas de eso?» Cristina reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Creo que usted tenía razón. Las personas pueden cambiar. Y creo que tal vez algún día podríamos trabajar juntos. Él con su experiencia legal, usted con su sabiduría, y yo con mis ganas de aprender».
Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. Esta joven había crecido viendo ejemplos de justicia, perdón y segunda oportunidades. Ahora quería continuar ese legado. Cristina, creo que serías una abogada extraordinaria. ¿De verdad? De verdad. Y creo que tu tío estaría muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Esa noche, Elena escribió 2 cartas. Una para las autoridades de Madrid, aceptando la medalla pero pidiendo que fuera otorgada en nombre de toda la comunidad de Valdemar. Otra para Alfonso, contándole sobre los planes de Cristina y expresando su esperanza de que algún día, cuando estuviera listo, pudiera regresar a casa. Porque Valdemar ahora era verdaderamente un hogar para todos los que creían en la justicia, la compasión y el poder de la redención. Mientras sellaba las cartas, Elena reflexionó sobre lo extraño y maravilloso del destino. Había venido a España huyendo de la pérdida y el dolor. Había encontrado amor, propósito y una familia más grande de la que jamás había imaginado. El duque que una vez la había humillado se había convertido en un hombre redimido que trabajaba por la justicia. La tutora desesperada se había convertido en una líder respetada que transformaba vidas. Y el pueblo oprimido se había convertido en un modelo de esperanza para toda España. Al día siguiente, Elena se levantó temprano como siempre, lista para otro día de enseñar, guiar y construir un futuro mejor. Pero por primera vez en años, no se sentía como si estuviera luchando contra algo, sino construyendo hacia algo. Mientras caminaba hacia la escuela en la antigua mansión ducal, saludó a docenas de personas que habían encontrado sus propias segundas oportunidades gracias al ejemplo que ella había establecido. Comerciantes prósperos que una vez fueron campesinos empobrecidos, mujeres que ahora leían y escribían, niños que soñaban con futuros que sus padres nunca podrían haber imaginado. Y en el centro de todo, Elena Dubois, la viuda francesa que había llegado buscando trabajo y había encontrado su verdadera vocación: demostrar que una persona con coraje suficiente puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Valdemar había encontrado a su verdadera duquesa, y ella había encontrado su hogar para siempre. Que esta historia nos recuerda que no hay corazón tan endurecido que no pueda ser transformado, ni situación tan oscura que no pueda recibir la luz de la esperanza. Elena llegó a Valdemar con las manos vacías, pero con la dignidad intacta y la fe en que lo justo debía prevalecer. Y así fue. El amor, el valor y la perseverancia vencieron al orgullo y la injusticia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte conmigo para escuchar la oración que viene a continuación. Juntas y juntos, vamos a agradecer a Dios por las segundas oportunidades y pedir fuerzas para vivir con valentía y amor. Señor amado, en este momento me acerco a ti con un corazón agradecido. Gracias por enseñarnos, a través de esta historia, que la verdad y la justicia siempre tienen más poder que la mentira y la opresión. Te pido que nos des la valentía de defender lo correcto, aunque el camino sea difícil. Ayúdanos a actuar con integridad, a perdonar de corazón y a reconocer que todos necesitamos tu gracia para cambiar. Señor, fortalece a quien se siente cansado y desanimado. Renueva la fe de quienes han perdido la esperanza. Abre puertas donde parece no haber salida y derrama tu paz sobre cada hogar representado aquí. En el nombre de Jesús, declaramos que ninguna injusticia es eterna, que todo corazón puede ser restaurado y que en ti encontramos la fuerza para seguir adelante. Amén.